te voy a hablar de un podcast que es mucho más que un podcast de review para escuchar después de ver el episodio de una serie. Tiene algunas cositas que me gustaron bastante y otras que me dejaron ahí como diciendo, pero che, esto se podría hacer mucho mejor. De hecho, conozco a personas que hacen podcasts mucho mejores que este que estoy escuchando, a pesar de ser una producción original de una gran cadena. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leo Menéndez y les doy la bienvenida a una nueva entrega de No es un hobby. Hoy me voy a tomar una licencia creativa tal vez para comentarte, para hacer algo que hace mucho que no hago, que es comentarte un podcast que escuché. Bueno, supongo que sabés porque, como dije ayer, hay mucha gente que se está sumando a este feed desde hace un tiempo y supongo que sabés que soy muy fan del cine y de las series, que tengo varios podcasts relacionados con cine y series, que tenía un podcast diario y hasta premium por el cual algunas personas pagaban, en cada día reseñaba una serie diferente, lo mismo que hago hoy acá hablando de podcasting, lo hacía de pago y sobre series. Bueno, tampoco había tanta gente que me pagaba, pero había algunas personas que habían elegido pagarme. Un saludo a todas ellas si me están escuchando. Y que también, bueno, participo en otro podcast de cine y series como Series Reality, por lo cual todos los días estoy viendo uno o más episodios de diferentes series. Veo varias series al mismo tiempo y cada vez veo menos, sí, porque ahora ahora tengo mucho trabajo. Antes podía trabajar mientras veía una serie, ahora estoy cagadísimo en ese sentido. Pero bueno, una de las series que me gusta es la misma que está viendo todo el mundo ahora, que es The Pitt, esta serie original de HBO Max, que nos lleva a Pittsburgh, a una sala de emergencias, de urgencias, como le dicen aquí en España, de Pittsburgh, en la que un jefe de residentes interpretado por Noah Wyle, que prácticamente repite su personaje de Emergencias, o ¿cómo se llama acá? ¿Se llama acá? No me acuerdo si acá se llama o Urgencia. Bueno, no importa. En Argentina es Emergencia. Todos saben de qué serie estoy hablando, espero. Si no, vayan a ver un rato de televisión, ¿no? Y bueno, esta serie, la particularidad que tiene, bueno, primero que es un serión, una seriaza, tiene unas historias increíbles. La segunda es que transcurre en tiempo real, como la vieja serie 24, cada episodio es una hora dentro de una jornada de esa sala de urgencias, ¿no? Que es bastante problemática y todo. De hecho, cada temporada empieza, bueno, esta es la segunda temporada, pero las dos temporadas empiezan cuando llega el jefe de residentes, ahí inicia su jornada y ahí inicia también la serie. Esto para dar contexto, el otro día estaba por ahí, me había atrasado un capítulo, me vi 2 capítulos seguidos, quedé bastante manija, me gusta mucho la serie, me gusta bastante. Y me encontré con que tenía un podcast, como casi todas las series originales de HBO, que tienen también un podcast original de HBO. HBO, para mí, no sé, no tengo gran conocimiento de la industria, aunque debería, pero creo que es una de las primeras plataformas que apostó por el formato. Recuerdo ya en la época de Juego de Tronos, incluso en Argentina, no sé cómo era acá en España, pero incluso en Argentina teníamos un podcast que fue uno de los primeros podcasts que yo escuché y una gran inspiración para mi propio podcast de Juego de Tronos, que era Hodor, con Fío Sargent y Luciano Banchero de Posta FM, y yo escuchaba ese podcast siempre después de ver el episodio de Juego de Tronos y tantos otros, ¿no? Porque la verdad que ese podcast de HBO estaba buenísimo, pero mucho mejor estaba, por ejemplo, Misión de Audaces, ¿no? Misión de Audaces siempre fue mi podcast favorito sobre Juego de Tronos, que ahora están haciendo review también de El Caballero de los Siete Reinos, que como estoy atrasado en la serie, estoy atrasado también en el podcast. Vamos a centrarnos, Leandro, porque esto no necesariamente tiene que ver con el podcasting, y cuidado si alguien de acá se va a escuchar Misión de Audaces, que puede haber problemas con la audiencia, puede haber incluso problemas legales. Un saludo a Plisken y a Garrapato, y a los hermanos Domino también. Bueno, vamos a centrarnos, ahora sí. Yo soy muy fan de ver una serie y después irme a grabar podcast. De hecho, a mí me pasa, claro, que veo una serie y digo, uy, puta madre, sobre esta serie debería estar grabando podcast, y hace un tiempo que decidí no hacerlo más. Centrarme en Star Wars, centrarme en Marvel. Cuando puedo participar de series reality, hablo ahí un poquitito de lo que me interesa, pero me quedo con las ganas de hablar de muchas de las series que veo, pero soy muy fan de escuchar series. Y el otro día, bueno, caí casi de casualidad en esta serie, bueno, en realidad la aplicación Pocket Cast me recomendó el podcast de The Pitt y fui a escucharlo. Podcast original, en inglés,
presentado por dos personas que debería haber googleado su nombre para comentártelo ahora, que no lo conozco y me puse a escucharlo y bueno, la verdad que bastante bien porque van comentando diferentes cosas de la serie y es, como te decía, un podcast original de HBO. Que vuelvo a la idea del inicio, para mí es una de las primeras cadenas que apostó por el formato, empezó a producir podcasts, sé que en inglés, sé que en Estados Unidos y sé que también en Argentina, porque los escuchaba, de casi todas las series, por ejemplo de The Outsider, de Lovecraft Country y no me acuerdo de cuáles más, iba produciendo series, iba produciendo podcasts en aquel momento, en paralelo. Yo también grababa podcast sobre esa serie, por eso me los escuchaba, porque los consideraba una competencia, a pesar de que eran podcasts originales de HBO Max, ¿no? Y la verdad que apostó por el formato cuando casi ninguna plataforma lo hacía. Y a mí me parecía muy raro, porque digo, mirá todo, por ejemplo, en la época de The Walking Dead, éramos 4 o 5 podcasts hablando sobre The Walking Dead, y AMC no producía un podcast original, ¿no? Si produjera un podcast original, hubiera atraccionado mucha audiencia a ese podcast, hubiera generado mucha conversación alrededor, ¿no? Y era espectacular en aquel momento los que veíamos series y escuchábamos podcasts, porque se seguía palpitando esa vibra de haber visto la serie, ¿no? Estos grandes acontecimientos seriéfilos que aparecían. Es cierto que no hubo mucho Juego de Tronos, no hubo muchas de Walking Dead, pero HBO, cada tanto con su serie principal, seguía produciendo estos podcasts. No sé si siguen en castellano, pero sí en inglés. Y este podcast de The Pit, dije, bueno, lo voy a escuchar porque estoy muy enganchado con la serie para ver qué dicen, para que no que me aclaren algunas cosas, pero para ver qué me cuentan. Y también para ver, porque me llamaba la atención, siendo HBO una pionera en esto de producir sus propios podcasts, los podcasts sobre su serie, en vez de dejar en manos de los fans que hagan la serie, producir sus propios podcasts, en el momento en que era solo audio. O sea, HBO apostó por el audio cuando el podcast era solo audio e invirtió ahí algo de dinero para promocionar sus series o para fidelizar a su audiencia a través de los podcasts en audio, haciendo review, reseñando sus propias series, ¿no? Y digo, ¿cómo habrá cambiado esto hoy en la época del video podcast? Digo, porque no me imagino, yo desde Pocket Cast, sin ir a investigar a YouTube, cómo está sucediendo este review. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. El podcast en audio de HBO, que había sido pionera, se había convertido también en un video podcast. Hacían muchas referencias a cosas que estábamos viendo, ¿no? E incluso, entre medio de la review, ellos describían, los dos presentadores, un presentador y una presentadora, describían escenas y luego ponían un fragmento de la serie. Que eso me cortó mucho el mambo. La verdad que me cortó mucho porque cuando yo pongo un podcast, no pongo el podcast para escuchar, y podcast en audio, ¿no? Para escuchar fragmentos de la serie. Tiene poco sentido, ¿no? Pongo el podcast para escuchar análisis, para escuchar reflexión, para escuchar teorías, para escuchar que profundicen sobre un momento, ¿no? O incluso que los presentadores, esto es muy importante, que los presentadores no se limiten solo a reseñar, sino también que se limiten a opinar, que cuenten sensaciones, apreciaciones, cosas que sintieron, ¿no? The Pitt es una serie muy intensa que transcurre en una sala de urgencias con mucho realismo en tiempo real, entonces te vas comprometiendo con la trama y con algunas cosas que te sensibilizan, que te ponen mal, que te indignan, que te divierten, y eso está bueno escuchar las opiniones de los presentadores, ¿no? Porque justamente para eso uno pone el podcast. Y no para escuchar fragmentos de la serie que ya viste y en audio solamente, que pierde totalmente sentido porque es una serie visual, ¿no? En video, tal vez, espectacular, en video buenísimo. Si estás viendo el video con dos presentadores analizando y te van mostrando de lo que están hablando, bien, a favor. Pero si ya lo viste, yo cuando le doy play al episodio de una serie y tiene un previously, me lo salto porque quiero ir a la serie, no quiero ir a ver un recap, ¿no? Y si no, te vas a ver un video de YouTube. Bueno, esto justamente era un video de YouTube adaptado al podcasting. Esa parte me gustó muy poco y quería destacarla como parte de la evolución del formato, incluso este formato por el que HBO apostó hace algún tiempo largo, ¿no? Cuando nadie apostaba por el podcasting. Hoy, bueno, no le quedó otra que generar un producto también para YouTube. Lo que sí tengo que destacar de HBO, en este caso de este podcast, del podcast de The Pit, es justamente eso, que maneja todavía tiempos de podcasting, ¿no? Por ser un video podcast, por ejemplo,
no maneja ese ritmo frenético. No le di play en YouTube porque la verdad que no me interesa. No sé si están sentados en sillones, no sé si el podcast no tiene imagen, como por ejemplo los podcasts de Marvel, los podcasts oficiales de Marvel, no tienen imagen, son, o al menos hasta el año pasado cuando había revisado, eran solo audio podcast, que me pareció curioso, ¿no? Que sea el audiograma ahí moviéndose en YouTube y con miles de reproducciones, claro. Este podcast no sé si están en sillones lujosos, pero los presentadores no están haciéndose los graciosos, no están contando chistes y están hablando en un tono muy calmado, muy conversacional, que eso la verdad creo que le suma bastante al podcast, porque salvo por estos fragmentos en los que pone escenas de la serie sobre las que están hablando y se escuchan los diálogos, todo, esa parte la verdad que me cortó bastante, porque al principio, al principio del episodio van como diciendo recapitulando, ¿no? Bueno, ya este doctor hizo esto, hizo lo otro, hizo tal, y pone la escena. La verdad que eso a mí no me inspira absolutamente nada, no me da ganas de seguir escuchando, y estaba bastante desilusionado con el podcast, aunque destacaba que seguían manteniendo un ritmo de podcasting en audio, hablando muy tranquilos, aunque no profundizaran en los temas. Luego, a mitad del episodio, cambió, porque claro, al ser un podcast original de HBO Max, pudieron entrevistar a dos actrices, ¿no? A la doctora McKay, a la doctora Javadi, que tenían ciertas escenas importantes en este episodio, y la verdad que me pareció divertidísimo, me pareció genial algunas de las cosas que contaron sobre cómo se preparan para todo el léxico médico, científico que van a tener que usar en el episodio, y que ni siquiera saben lo que quieren decir y tienen que transmitir seguridad, tienen que transmitir a través de la pantalla que sí, que saben de lo que están hablando. Bueno, el hecho de contar con dos actores y solo por un fragmento, no todo el episodio, me pareció bastante interesante lo que contaban estas dos actrices. Y por último, la última parte, el último tercio del episodio, tuvieron a un médico de urgencias, un jefe de residentes de urgencia de la vida real, ¿no? Y que contó ciertos paralelismos, ciertas coincidencias y ciertas cosas que se ven en The Pitt y que transcurren en la vida real, y las periodistas los presentadores le iban preguntando, ¿no? Sobre cómo es esto en la realidad, cómo hace para lidiar con la presión, cómo hace para lidiar con el estrés postraumático. Y la verdad es que me agregó, como fan de la serie, me agregó capas y capas de contexto a lo que yo ya había visto y ya había disfrutado. Me pareció súper, súper muy interesante. Incluso el doctor diciendo que hasta todo lo dramático y lo duro que se ve en la serie, en The Pitt, algo que todos sabemos, ¿no? Que es así, pero me gustó que lo diga, que todo lo que vemos en The Pitt está matizado y es mucho peor y mucho más duro en la vida real, ¿no? Pero bueno, tres partes del episodio. Primero, gracias a HBO por seguir apostando por el podcasting, ¿no? Y segundo, una review en podcast, un podcast original de HBO sobre una serie con tres partes muy marcadas. La primera me gustó muy poco, porque era esto de ir recapitulando sin profundizar en las escenas, sin profundizar en las tramas, y compartiendo fragmentos del episodio que no tienen sentido en audio, seguramente en video sí, pero en audio no. La segunda, la capa de contexto que le agrega el tener a dos actrices en el estudio hablando. Y la tercera, el testimonio de esta persona que habla, esta persona que es un jefe de residentes que también aportó lo suyo. La verdad que me pareció una muy buena vuelta para tener vigencia y presencia en un formato al que apostaron desde un inicio, y que evidentemente HBO se tuvo que ir ayornando, se tuvo que ir adaptando, y que sigue produciendo un producto, valga la redundancia, que vale la pena escuchar.